¿Por qué se dice que este ejercicio es un gran gastador, consumidor o quemador, llámalo como quieras, de calorías? Bueno, te voy a contar por qué y por qué es una excelente idea elegir este ejercicio para tal fin. Si haces búsquedas en internet, te vas a encontrar que hay una maraña, un maremoto, una cascada de publicaciones que hablan de que el snatch es un gran consumidor o quemador de calorías. Te vas a encontrar con workouts de kettlebell para quemar grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se basa porque parece que hubo un estudio del American Council on Exercise en el que se habla de que ejercitándose con snatch en un protocolo intermitente de 15 segundos de trabajo con 15 segundos de descanso, se había demostrado en el estudio que se consumían hasta 20 kilocalorías por minuto, lo que si lo extendés a un trabajo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos, podrías obtener buenos resultados si esta era tu búsqueda. La propuesta que te traigo hoy es, además de hacer snatch, agregarle movimiento en los miembros inferiores. O sea, incluir a los miembros inferiores con el gasto mayor que vas a tener, sobre todo si mezclas el snatch con una estocada. Es un ejercicio bastante demandante si lo haces justamente combinando un lado con el otro de manera dinámica. Para tal fin, primero te recomiendo, obviamente, manejar bien el swing, que es el que te va a permitir poder hacer un clean como la gente, y el clean como la gente es el que te va a permitir ejecutar un snatch sin lastimarte los antebrazos y para tener la coordinación adecuada para poder hacerlo de manera continua y poder meter la máxima cantidad de repeticiones en este intervalo de 15 segundos. En esta primera versión vamos a empezar con una pesa muy liviana de 8 kilos, justamente para ver la coordinación. La propuesta es hacer con mano derecha, puedes hacer durante 15 segundos e ir intercalando el estocado entre derecha e izquierda. Luego vamos a tener los 15 segundos de descanso. Te recomiendo un descanso, no te tires al suelo y tampoco te pongas a hacer dominadas o salgas a correr. Un descanso que te permita regenerarte para poder encarar de nuevo las repeticiones con el otro lado. De esta manera solucionás la eterna pregunta de derecha, izquierda, cuántas hago con una, cuántas hago con la otra. Dependiendo la carga que uses o qué implica esa carga para vos, vas a estar metiendo entre 6 y 9 repeticiones cada bloque de 15 segundos. La idea, obviamente, que para trabajar con mayor intensidad es que trates de hacer la mayor cantidad de repeticiones que puedas en ese bloque, que obviamente va a estar limitada en la medida que vayas elevando la carga. Podés trabajar todo el protocolo siempre con la misma carga, por ejemplo, agarrar una carga liviana y trabajar de la manera más intensa posible, o sea, metiendo la mayor cantidad de repeticiones en ese bloque de 15 segundos, o podés trabajar con una carga pesada y vas a estar trabajando con menos repeticiones, pero con mayor demanda, con mayor esfuerzo. Bien, acá ya me encuentro trabajando con una pesa de 16 kilos, la velocidad más o menos se mantiene con respecto a las otras, por ahí voy a estar jugando con una repetición menos o las mismas repeticiones, y te recomiendo no trabajar con una carga que exceda tus posibilidades, porque lo que vos estás buscando acá es ir lo más rápido posible, ir lo más continuo posible. Fíjate, ahí estoy haciendo el bloque de 15 segundos de descanso, 15 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso. Esto lo podés llevar desde 3 a 5 minutos hasta 15, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Es un montonazo porque estás involucrando los miembros inferiores. Yo te recomendaría primero empezar con el snatch o empezar con el swing. Podés hacer 15 segundos de swing, descanso, 15 segundos de swing. Esto va a depender mucho de la magnitud de la carga. ¿Qué implica para vos esa carga con ese ejercicio? Y luego empezar a trabajar con clean o con snatch solo, para cuando tengas una buena técnica tanto de clean como de snatch como de la estocada, todo por separado, puedas empezar a trabajar el ejercicio completo, que va a ser el snatch estocada continuo, que es el que nos trae hoy acá. Bueno, fíjate que con 24 kilos ya empieza a poner todo un poco más lento, un poco más inestable, porque tengo mayor demanda con esa carga. Bueno, snatch estocada es una propuesta, no es una panacea total, es una muy buena idea, ocupa muy poco espacio, ocupa muy poco tiempo, es súper intenso
y podés poder ir investigando, lo podés usar como ejercicio principal, lo podés usar como finalizador, pero es muy importante que regules siempre las cargas que vas manejando. Las podés variar, podés ir elevando las cargas, pero tratá de que no te quite velocidad y que no te quite continuidad. Probalo y me decís, me dejás los comentarios acá abajo, me encantaría, y vamos probando todos a ver cómo resulta esta snatch estocada, a ver si realmente es un devorador de calorías, es un Pac-Man de calorías, o es un ejercicio asistido que te va a venir bien como finalizador o como ejercicio alterno. Lo podés hacer en los días intermedios de práctica. Hay 1000 variantes que podés hacer. Te repito, me encantaría reciba mucha variedad de comentarios para ver cómo podemos seguir construyendo esto. Chao.